El 7 de diciembre de 1941, a las 7:55 de la mañana, el vicealmirante Tuichi Nagumo se encontraba en el puente del portaaviones Akagi, observando cómo la primera oleada de aviones desaparecía en el cielo del amanecer sobre Pearl Harbor. El océano bajo sus pies brillaba como acero pulido y la temperatura del aire rondaba unos agradables 22 grados centígrados. A su alrededor, los oficiales de su Estado Mayor intercambiaban miradas seguras con el gesto de hombres convencidos de haber cambiado el curso de la historia con un solo golpe devastador. Ninguno de ellos podía imaginar que aquella misma mañana sembraría las semillas de una transformación tan profunda en la guerra naval, que en apenas 4 años, el concepto mismo de supremacía en el mar sería reescrito y los poderosos acorazados considerados invencibles pasarían a ser reliquias obsoletas de una era desaparecida. Durante décadas, la Marina Imperial japonesa había perfeccionado el arte de la guerra de acorazados. Oficiales como el contraalmirante Matome Ugaki creían con absoluta convicción que los aviones no eran más que actores secundarios en el gran escenario del combate naval. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental. Lo que estos comandantes experimentados estaban a punto de presenciar destruiría todas las certezas que tenían sobre el poder en el mar. La innovación estadounidense y su enorme capacidad industrial demostrarían que la era del acorazado había terminado en el mismo instante en que el primer torpedo cayó desde el vientre de un avión. El comandante Mitsuo Fuchida lideraba aquella primera oleada sobre Oahu, al mando de 183 aeronaves, entre ellas 40 bombarderos torpederos. Estos aviones Nakajima B-5N, que los estadounidenses más tarde apodarían Kate, transportaban torpedos aéreos tipo 91, especialmente modificados. Los ingenieros japoneses habían pasado meses resolviendo un problema que parecía imposible, como lanzar torpedos en las aguas poco profundas de Pearl Harbor, con una profundidad media de apenas 12 metros. Los torpedos convencionales se hundían demasiado tras el lanzamiento y se enterraban en el fondo del puerto. La solución fue tan simple como elegante aletas de madera, acopladas al torpedo para mantenerlo a poca profundidad, combinadas con una altitud de lanzamiento de solo 40 metros. Estas modificaciones resultarían devastadoras contra los acorazados estadounidenses amarrados junto a la isla Ford. Cuando los aviones de Fuchida descendieron hacia la conocida Battleship Row, el comandante pudo ver 8 enormes buques de guerra, alineados como juguetes en una bañera. El Arizona, el Oklahoma, el California, el West Virginia, el Nevada, el Tennessee, el Maryland y el Pennsylvania representaban la columna vertebral del poder naval estadounidense en el Pacífico. Cada uno desplazaba entre 29,000 y 33,000 toneladas, montaba baterías principales de cañones de 356 o 406 milímetros y estaba protegido por cinturones de blindaje de hasta 33 centímetros de grosor. Para los almirantes de acorazados de ambos bandos, estas fortalezas flotantes eran la máxima expresión del poder naval. La idea de que aviones frágiles, máquinas de aluminio y tela pudieran amenazar a semejantes gigantes parecía casi ridícula. El suboficial de primera clase Norio Kanai pilotaba su torpedero Kate directo hacia el Oklahoma. Había entrenado para aquella misión durante meses, practicando sobre una maqueta de Pearl Harbor construida en la bahía de Kagoshima. Sus órdenes eran claras y precisas: volar exactamente a 40 metros de altitud, mantener una velocidad de 130 nudos, soltar el torpedo a 800 metros del objetivo y ascender de inmediato para evitar el impacto del agua. A través de la cabina, Kanai podía ver a los marineros del Oklahoma realizando tranquilamente sus rutinas de domingo por la mañana, completamente ajenos a la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. A las 7:57, Kanai presionó el botón de lanzamiento. Sintió cómo el avión se aligeraba ligeramente al desprenderse del torpedo, y observó cómo el arma entraba en el agua casi sin salpicar con sus aletas de madera, manteniéndola en una trayectoria letal y poco profunda. El torpedo impactó en el Oklahoma a las 7:58 en punto. En apenas 2 minutos,
Otros 8 torpedos golpearon el costado de babor del enorme acorazado. Cada uno llevaba una carga de más de 200 kilos de explosivos. La fuerza combinada de las detonaciones abrió enormes brechas en el casco por debajo de la línea de flotación y el agua del mar comenzó a entrar a un ritmo de miles de toneladas por minuto. Atrapados bajo cubierta, el marinero Francis Flaherty y el suboficial James Ward sostuvieron linternas para que sus compañeros pudieran escapar antes de que los compartimentos se inundaran por completo. Apenas 12 minutos después del primer impacto, el Oklahoma empezó a volcar lentamente hasta quedar completamente boca abajo, mientras el agua llenaba sus entrañas. En los compartimentos inferiores del acorazado invertido, más de 400 hombres quedaron atrapados en la oscuridad en espacios que se habían convertido de repente en prisiones mortales. Algunos lograron sobrevivir en bolsas de aire, respirando un ambiente cada vez más viciado y escuchando sobre sus cabezas el sonido de los sopletes, mientras los equipos de rescate intentaban liberarlos desesperadamente. Julio de Castro y otros 31 marineros fueron rescatados tras más de 24 horas de encierro. Para la mayoría, sin embargo, aquella oscuridad se convirtió en su tumba definitiva. El poderoso acorazado que se suponía imposible de hundir había sido derrotado en cuestión de minutos por armas lanzadas desde el aire. Al otro lado del puerto, el Arizona sufrió un destino aún más catastrófico. A las 8:06, un proyectil naval de 406 milímetros modificado para funcionar como bomba perforante y lanzado desde un bombardero a gran altitud, atravesó la cubierta delantera del buque y detonó dentro de su pañol de municiones. La explosión fue tan colosal que levantó la proa del barco fuera del agua. 1,177 marineros murieron en ese instante cuando más de 450 toneladas de pólvora estallaron con una fuerza comparable a la de un arma táctica. El acorazado, protegido por gruesas planchas de acero, fue vencido por un ataque desde arriba desde un ángulo que sus diseñadores jamás habían considerado seriamente. El teniente comandante Teishi Naito observó el ataque desde su puesto a bordo del portaaviones Hiryu, analizando los resultados con la frialdad propia de un oficial de Estado Mayor formado en la teoría clásica de la guerra naval. Se había graduado en la Academia Naval Imperial en 1928, educado por instructores que predicaban la supremacía absoluta del acorazado. La doctrina estándar enseñaba que las batallas navales se decidirían mediante cañones principales, disparando a distancias de 20 a 30 kilómetros, mientras que los aviones solo servirían como exploradores. Lo que Naito presenció en Pearl Harbor contradecía cada lección aprendida en la academia. La aviación había logrado en minutos lo que la artillería naval habría necesitado horas para intentar si es que hubiera podido hacerlo. Sin embargo, incluso mientras el humo aún se elevaba sobre Pearl Harbor, el alto mando naval japonés se negó a aceptar plenamente las implicaciones de lo ocurrido. El almirante Isoroku Yamamoto, arquitecto del ataque, comprendió que los portaaviones se habían convertido en los nuevos buques capitales de las marinas modernas, pero muchos de sus colegas, entre ellos los almirantes Ugaki y Kurita, siguieron aferrados a la doctrina del acorazado. Consideraron Pearl Harbor una circunstancia excepcional, un golpe sorpresa contra un enemigo desprevenido. En un enfrentamiento convencional entre flotas creían que los acorazados seguirían reinando. Este error fundamental resultaría desastroso para Japón. La respuesta estadounidense reflejó una filosofía completamente distinta. El contraalmirante Mark Mitcher, que acabaría siendo uno de los comandantes de portaaviones más exitosos del Pacífico, comprendió de inmediato que la era del acorazado había terminado. Su visión era compartida por oficiales como William Halsey, Raymond Spruance y Thomas Kincaid. Durante los 4 años siguientes, estos líderes demostrarían que serían los aviones embarcados y no los grandes cañones navales los que decidirían el resultado de la guerra en el Pacífico. Sus homólogos japoneses, aferrados a doctrinas obsoletas, aprenderían esta lección de la forma más dura posible. La transformación de la aviación naval estadounidense entre 1941 y 1945 fue uno de los logros industriales y tecnológicos más extraordinarios de la historia militar.
En diciembre de 1941, la Marina de Estados Unidos contaba con solo 7 portaaviones. Para agosto de 1945, esa cifra había aumentado a 99, incluyendo portaaviones de flota ligeros y de escolta. Los astilleros estadounidenses construían estas naves a un ritmo que parecía inimaginable para el liderazgo japonés. Los portaaviones de la clase Essex con 27,000 toneladas de desplazamiento y capacidad para 90 aviones se completaban en un promedio de 16 meses desde la colocación de la quilla hasta su entrada en servicio. Las cifras de producción aeronáutica eran aún más impresionantes. En 1941, las fábricas estadounidenses produjeron 5.888 aviones militares. En 1944, esa cifra se disparó hasta 96.318 aeronaves en un solo año. Japón alcanzó su máximo de producción en 1944, con 28.180 aviones, mientras la calidad se deterioraba progresivamente. Los pilotos estadounidenses volaban aparatos con motores más potentes, mejor armamento y electrónica más avanzada. El Grumman F-6F Hellcat, introducido en 1943, logró una proporción de victorias de 19-1 frente a sus adversarios japoneses. Estados Unidos no solo ganaba por cantidad, sino por clara superioridad tecnológica. El capitán Tamichihara, comandante del destructor Shigure, en varios combates importantes del Pacífico, dejó en sus memorias un testimonio revelador de cómo los oficiales japoneses vivieron el crecimiento del dominio estadounidense. Durante la batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944, observó con horror cómo los aviones embarcados estadounidenses destruían sistemáticamente la aviación naval japonesa, en lo que los pilotos estadounidenses llamarían el gran tiro al pavo de las Marianas. Pilotos japoneses, muchos con menos de 6 meses de entrenamiento, volaban aviones inferiores contra aviadores estadounidenses con años de experiencia y máquinas muy superiores. En un solo día, Japón perdió más de 600 aviones y 3 portaaviones. Las pérdidas estadounidenses fueron 123 aeronaves, y la mayoría de sus pilotos logró ser rescatada. Tamichihara escribió que presenciar aquel enfrentamiento desigual fue como ver desarrollarse una tragedia inevitable. Los jóvenes pilotos japoneses, valientes y decididos pero completamente superados, volaron directo contra muros de fuego antiaéreo y enjambres de cazas estadounidenses. Se les había enseñado que el espíritu y la determinación podían compensar cualquier desventaja material. Aprendieron de la forma más terrible posible que aquello era una ilusión. Los estadounidenses no solo poseían un espíritu de combate igual o superior, sino además una ventaja material abrumadora. No había respuesta posible frente a esa combinación. El acorazado japonés Musashi gemelo del legendario Yamato ofreció quizá la demostración más dramática de hasta qué punto la era del acorazado había llegado a su fin. Construido en absoluto secreto en los astilleros Mitsubishi de Nagasaki, el Musashi desplazaba 72.800 toneladas a plena carga, lo que lo convertía en uno de los 2 mayores acorazados jamás construidos. Su batería principal estaba compuesta por 9 cañones de 460 milímetros, los más poderosos que se hayan montado en un buque de guerra. Su cinturón blindado alcanzaba los 410 milímetros de espesor, reforzado por un sistema antitorpedos que, según sus diseñadores, lo hacía prácticamente imposible de hundir. El almirante Ugaki aseguró personalmente al Estado Mayor Imperial que ningún ataque aéreo podría mandar al Musashi al fondo del mar. El 24 de octubre de 1944, durante la batalla del Golfo de Leyte, aviones embarcados estadounidenses localizaron al Musashi mientras navegaba por el mar de Sibuyan. Lo que siguió no fue un combate, sino una demolición sistemática. Entre las 10:30 de la mañana y las 7:30 de la tarde, aviones de los portaaviones Essex, Lexington, Enterprise, Franklin e Intrepid lanzaron 5 oleadas de ataque contra el gigantesco acorazado. Los cazas ametrallaron sus cubiertas para suprimir el fuego antiaéreo. Los bombarderos en picado atacaron desde gran altura y los torpederos se lanzaron a ras del agua desde múltiples direcciones al mismo tiempo. Mitsuru Yoshida, oficial adjunto de radar a bordo del Musashi,
Dejó un testimonio estremecedor de las últimas horas del buque y de lo que significaba estar bajo el poder aéreo estadounidense. El primer torpedo impactó a las 10:27, inundando varios compartimentos, pero sin afectar de forma crítica la capacidad de combate. La confianza inicial de la tripulación se mantuvo alta. Les habían dicho que el Musashi podía resistir 20 impactos de torpedo. Parecía inconcebible que los estadounidenses emplearan tantos torpedos contra un solo barco. Sin embargo, durante la tercera oleada alrededor de la 1:30 de la tarde, esa confianza empezó a resquebrajarse. 10 torpedos más habían alcanzado el casco junto con numerosos impactos de bombas. El Musashi escoraba 7 grados a babor y las maniobras de contrainundación habían reducido su velocidad a 22 nudos. Yoshida sentía como el buque se volvía pesado y lento, respondiendo con dificultad a las órdenes del timón. El agua se extendía por las cubiertas inferiores pese a los esfuerzos heroicos de los equipos de control de daños. El acorazado, supuestamente invencible, comenzaba a ceder. La cuarta y quinta oleada fueron implacables. Los pilotos estadounidenses, al ver al gigante herido avanzando con dificultad, concentraron sus ataques con una eficiencia despiadada. Cuando los ataques cesaron, el Musashi había recibido aproximadamente 19 impactos de torpedo y 17 de bombas. Su escora aumentó hasta 30 grados y el agua inundó las salas de máquinas. A las 7:15 de la tarde, el contraalmirante Toshihira Inoguchi dio la orden de abandonar el barco. Media hora después, el Musashi volcó y se hundió llevándose al fondo a más de 1,000 marineros, incluido el propio Inoguchi, que decidió permanecer con su nave. Los estadounidenses emplearon unas 250 salidas aéreas para hundir al Musashi y perdieron 18 aviones en la operación. A primera vista, el coste parecía elevado hasta considerar la alternativa. Si el Musashi hubiera alcanzado a las fuerzas de desembarco estadounidenses en el Golfo de Leyte, sus 9 cañones de 460 milímetros podrían haber devastado la flota invasora. Cada uno disparaba proyectiles de 1,450 kilos a una distancia de 42 kilómetros. Una sola andanada representaba casi 15 toneladas de alto explosivo lanzadas con una precisión aterradora. Desde un punto de vista militar frío, perder 18 aviones para eliminar esa amenaza fue un intercambio más que aceptable. El comandante Yoshimura Tanaka, oficial de Estado Mayor que sobrevivió al hundimiento tras pasar 6 horas en el agua, fue rescatado por un destructor. Su informe al almirante Kurita, comandante de la fuerza central a la que pertenecía el Musashi, fue directo y contundente. Los aviones habían convertido a los acorazados en armas ofensivas obsoletas. Ningún blindaje ni cantidad de artillería antiaérea podía proteger a un acorazado frente a un ataque aéreo decidido desde portaaviones. Tanaka recomendó retirar todos los acorazados restantes a aguas metropolitanas para tareas de defensa costera donde podrían contar con cobertura aérea desde tierra. El almirante Kurita ignoró la advertencia. Al día siguiente, su fuerza centrada en el superacorazado Yamato se enfrentó a portaaviones de escolta y destructores estadounidenses en la batalla de Samar. A pesar de su abrumadora superioridad numérica y de fuego, la fuerza japonesa se retiró tras infligir solo pérdidas moderadas a los estadounidenses. Kurita afirmaría más tarde que creía estar enfrentándose a portaaviones de flota, y no a los mucho más pequeños portaaviones de escolta que en realidad tenía delante. En el fondo, la verdad era otra. Kurita había perdido la determinación de atacar. El impacto psicológico de la destrucción del Musashi, sumado a los ataques aéreos constantes sufridos durante todo el 24 de octubre, había quebrado su voluntad. El almirante de acorazados había aprendido a temer a los aviones más que a los buques de superficie enemigos. El capítulo final de la era del acorazado llegó en abril de 1945 durante la Operación Tengo, la última misión del acorazado Yamato. El vicealmirante Seiichi Ito comandaba la operación liderando al Yamato y a una pequeña escolta en una misión sin retorno hacia Okinawa. El plan preveía que el Yamato encallara deliberadamente y utilizara sus gigantescos cañones para defender la isla contra la invasión estadounidense.
Desde el inicio la operación fue desesperada al Yamato, solo se le asignó combustible suficiente para un viaje de ida. No habría cobertura aérea. El alto mando japonés sabía que la misión probablemente fracasaría, pero aún así la ordenó convencido de que un sacrificio tan dramático podría inspirar a la nación a continuar luchando. El 7 de abril de 1945, submarinos estadounidenses detectaron al Yamato saliendo del mar interior. En cuestión de horas, aviones de la Fuerza de Tarea 58 ya estaban en el aire. El almirante Mark Mitcher comandaba esta fuerza desde el portaaviones Bunker Hill. Disponía de 11 portaaviones de flota y 6 portaaviones ligeros. Con casi 400 aviones listos para el ataque, Mitcher asignó 386 aeronaves para destruir al Yamato. No habría incertidumbre ni posibilidad de escape. Los estadounidenses eliminarían al último acorazado operativo japonés mediante una fuerza abrumadora. El ataque comenzó a las 12:30 del mediodía. La tripulación del Yamato combatió con un valor desesperado con sus piezas antiaéreas, disparando sin descanso contra oleadas interminables de aviones enemigos. Mitsuru Yoshida, que había sobrevivido al hundimiento del Musashi y había sido reasignado al Yamato, revivía la pesadilla una vez más. El buque se estremecía con cada impacto de torpedo. Las explosiones de las bombas recorrían la cubierta. Los estadounidenses atacaban siguiendo un patrón coordinado que el fuego antiaéreo japonés era incapaz de desorganizar. Los torpederos atacaban simultáneamente desde ambos costados, haciendo imposibles las maniobras evasivas. Cuando el Yamato giraba para esquivar torpedos por babor, exponía su costado de estribor a nuevos atacantes. A las 2:05 de la tarde, el Yamato había sufrido 12 impactos de torpedo y 7 de bomba. Escoraba 18 grados a babor y embarcaba agua a un ritmo incontrolable. El almirante Ito canceló la misión y ordenó abandonar el buque para luego retirarse a su camarote y permanecer con su nave. A las 2:23, el pañol de municiones de proa del Yamato explotó con una fuerza colosal. La explosión fue visible a más de 100 kilómetros de distancia. El mayor acorazado jamás construido volcó y se hundió en 340 metros de profundidad, llevándose consigo a 2.648 marineros. Las pérdidas estadounidenses fueron 10 aviones y 12 aviadores. Yoshida sobrevivió al saltar al mar instantes antes de la explosión. Flotando en aguas cubiertas de petróleo, rodeado de restos del naufragio y de sus compañeros caídos, comprendió con absoluta claridad que la guerra naval para la que su generación había sido entrenada había dejado de existir. El acorazado que había dominado la estrategia naval durante casi un siglo se había vuelto tan obsoleto como los antiguos navíos de línea a vela. Los portaaviones y sus alas aéreas gobernaban ahora los mares. La transformación estaba completa. El impacto psicológico de estas derrotas sobre el liderazgo naval japonés fue profundo. El almirante Ugaki, que en su día había ridiculizado la idea de que los aviones pudieran amenazar a los acorazados, pasó los últimos meses de la guerra, volando misiones en bombarderos obsoletos, intentando atacar buques estadounidenses después de que los métodos convencionales fracasaran. Sus diarios de ese periodo revelan a un hombre psicológicamente devastado por la destrucción sistemática de todo aquello en lo que creía sobre la guerra naval. La doctrina que había perfeccionado durante toda su carrera se demostró falsa. Las armas en las que había depositado una fe absoluta habían sido barridas de los océanos. El teniente comandante Hiroshi Iki, que sirvió como oficial de control de daños en varios buques japoneses, ofreció quizá el análisis más conciso de lo ocurrido. En su testimonio de posguerra, afirmó que los oficiales navales japoneses no habían comprendido que la guerra estaba atravesando una revolución. Creían que el valor, la tradición y la habilidad táctica podían superar la desventaja material. Los estadounidenses demostraron que la capacidad industrial, la innovación tecnológica y la disposición a abandonar doctrinas obsoletas eran más decisivas que cualquier espíritu de combate. El bando capaz de producir más barcos, más aviones, mejores armas, y adaptarse con mayor rapidez a las nuevas condiciones, estaba destinado a imponerse. Las cifras lo cuentan de forma implacable.
Entre diciembre de 1941 y agosto de 1945, la Marina Imperial japonesa perdió todos sus acorazados, todos sus portaaviones de flota, la mayoría de sus cruceros y destructores, y dejó de existir en la práctica como fuerza de combate efectiva. En ese mismo periodo, la Marina de los Estados Unidos creció de menos de 800 buques de guerra a más de 6,000, alcanzando un dominio absoluto del Océano Pacífico. Los grupos de portaaviones estadounidenses operaban con total impunidad frente a las costas japonesas, lanzando ataques contra objetivos que habrían sido inalcanzables por cualquier otro medio. La transformación intelectual necesaria para aceptar esta nueva realidad superó la capacidad de muchos oficiales japoneses. Desde sus años en la academia, se les había enseñado que el acorazado era el rey indiscutible del mar. Toda su identidad profesional se había construido en torno a la operación y el mando de estas enormes naves. Aceptar que los aviones habían vuelto obsoletos a los acorazados significaba aceptar que el trabajo de toda una vida había perdido su sentido. Algunos oficiales, como el almirante Yamamoto, dieron ese salto intelectual a tiempo y ajustaron su forma de pensar. Otros nunca lograron aceptar plenamente la nueva realidad. La ventaja estadounidense iba mucho más allá de la simple superioridad numérica. Las operaciones de portaaviones de Estados Unidos demostraron un nivel de coordinación y sofisticación táctica que las fuerzas japonesas jamás pudieron igualar. Los portaaviones estadounidenses operaban en grupos de tareas con sistemas integrados de defensa aérea, dirección coordinada de cazas y una logística avanzada que les permitía permanecer en el mar durante meses. En contraste, los portaaviones japoneses operaban con escoltas insuficientes, radares primitivos y sistemas logísticos deficientes que los obligaban a regresar con frecuencia a puerto para reabastecerse. La batalla del Mar de Filipinas en junio de 1944 ilustró esta diferencia de manera contundente. El almirante japonés Jisaburo Osawa comandaba una fuerza de 9 portaaviones con 450 aviones. Frente a él, el almirante estadounidense Raymond Spruance disponía de 15 portaaviones y 960 aviones. Pero la ventaja numérica solo contaba una parte de la historia. Los portaaviones estadounidenses operaban bajo un sistema de dirección de cazas basado en radar, que guiaba a los interceptores hacia las formaciones enemigas entrantes. Su artillería antiaérea, también controlada por radar, creaba auténticas barreras defensivas que los aviones japoneses no podían atravesar. El resultado fue catastrófico para Japón, en lo que los pilotos estadounidenses llamaron el gran tiro al pavo de las Marianas. La aviación naval japonesa fue prácticamente aniquilada como fuerza de combate. Osawa perdió 3 portaaviones y más de 600 aviones. Las pérdidas estadounidenses ascendieron a 123 aeronaves, la mayoría, debido a la falta de combustible al regresar de las misiones. Tras la batalla del Mar de Filipinas, Japón ya no disponía de una fuerza aeronaval capaz de desafiar el dominio marítimo de Estados Unidos. El costo humano de la incapacidad japonesa para adaptarse fue devastador. Decenas de miles de marineros murieron a bordo de buques que se suponía eran imposibles de hundir. Miles de pilotos fueron enviados a combates para los que no estaban adecuadamente entrenados, enfrentándose a enemigos muy superiores. Los trabajadores industriales que construyeron esos barcos y aviones sacrificaron todo por sistemas de armas que ya eran obsoletos, antes incluso de salir de las fábricas. En contraste, el liderazgo naval estadounidense demostró una flexibilidad extraordinaria para adoptar nuevos métodos. Oficiales que habían pasado gran parte de su carrera en acorazados como el propio almirante Raymond Spruance dominaron rápidamente las operaciones con portaaviones y se convirtieron en comandantes extremadamente eficaces de grupos de ataque aeronavales. La Marina de Estados Unidos reorganizó toda su estructura en torno a la aviación embarcada, desarrollando nuevas doctrinas tácticas, sistemas de entrenamiento y métodos logísticos para sostener esta transformación. La historia de cómo los aviones pusieron fin a la era del acorazado va más allá de la historia militar y se adentra en cuestiones profundas sobre la naturaleza humana y el cambio institucional. ¿Por qué las organizaciones y las personas se aferran a métodos obsoletos?
incluso cuando la evidencia demuestra que ya no funcionan. La negativa del liderazgo naval japonés a aceptar plenamente la aviación embarcada como forma dominante del poder naval, pese a haber demostrado su eficacia en Pearl Harbor, representa un fallo grave de imaginación y capacidad de adaptación. La lección trasciende la guerra naval de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier ámbito militar, empresarial, científico o político, la capacidad de reconocer cuándo las suposiciones fundamentales han dejado de ser válidas y de adaptarse a tiempo suele determinar el éxito o el fracaso. La Marina japonesa contaba con personal competente, una capacidad industrial razonable para sus circunstancias y brillantes innovadores tácticos. Lo que le faltó fue la voluntad institucional de abandonar la doctrina centrada en el acorazado que había definido la guerra naval durante generaciones. Para los marineros que vivieron estas transformaciones en primera persona, la carga psicológica fue inmensa. Imagina pasar toda tu vida profesional entrenándote para operar y mantener acorazados convencido de que esas naves representaban la cúspide del poder naval, solo para ver cómo eran destruidas de forma sistemática por aviones. Imagina la disonancia mental de aceptar que todo lo que te enseñaron tus instructores era erróneo, que la doctrina que memorizaste había quedado obsoleta, que las armas en las que confiabas estaban destinadas a fallar. Para los marineros y aviadores estadounidenses, en cambio, la guerra fue una confirmación de su capacidad de adaptación y de la fortaleza industrial de su país. Fueron testigos de cómo Estados Unidos pasaba de ser una potencia naval relativamente modesta en 1941 a dominar los mares de forma absoluta en 1945. Vieron a los astilleros estadounidenses producir buques a un ritmo que parecía imposible, y volaron aviones que mejoraban con cada nuevo modelo que llegaba al frente. Las lecciones tecnológicas de esta transformación marcaron el desarrollo naval de la posguerra en todo el mundo. Todas las grandes marinas comprendieron que los portaaviones se habían convertido en los nuevos buques capitales. La aviación naval pasó a ser el componente dominante de las fuerzas marítimas. Las armas tácticas y doctrinas desarrolladas durante las operaciones aeronavales de la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases de la estrategia naval de la Guerra Fría. La revolución que comenzó cuando el primer torpedo cayó desde un avión japonés sobre Pearl Harbor continuó moldeando la guerra naval hasta bien entrado el siglo XXI. Y con esto concluimos nuestra historia. Si has llegado hasta aquí, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de este relato histórico te sorprendió más? No olvides suscribirte para descubrir más historias poco conocidas de la Segunda Guerra Mundial y revisar el video que aparece en pantalla para otra increíble lección del pasado. Hasta la próxima.